Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a una clase de gestión de proyecto para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. En este momento vamos a adentrarnos, a profundizar lo que tiene que ver con las presentaciones de los proyectos, que vamos a ver ahora que tienen también unos detallecitos que todo contribuye a que obviamente el proyecto sea un éxito. No es que son caprichos, sino que son realmente pasos necesarios para poder poner el equipo a trabajar. Es decir, tanto si estoy en un equipo, tengo que pedirle al Project Manager, al Scrum Master, bueno, al que esté dirigiendo, tengo que pedirle por favor que pasemos por estos pasos. Y si soy el Project Manager, soy el Scrum Master, tengo que saber que tengo que necesariamente pasar por todas estas cuestiones para cuidar el equipo, porque es necesario que alguien se encargue de cuidarlo, ¿no? Porque después es horrible tener que volver sobre los pasos porque o hay inconveniente o roce, o resulta que se está haciendo algo que el cliente no pidió o no quiere o entendió otra cosa, ¿no? Entonces, no hay manera de no pasar por estos temas. Criterios de aceptación es una fase necesaria, ¿no? Es aquella que nos va a permitir saber todas las cuestiones, todo lo que debe cumplirse, exactamente todo lo que debe pasar para que el producto que estamos diseñando realmente tenga sentido, ¿no? Sirve como una especie de marco contractual, normativo para el equipo de desarrollo. Exactamente eso. O sea, son condiciones específicas que deben cumplirse para que el cliente lo apruebe. Exactamente. Son definidos como los objetivos que van a generar, por supuesto, el entregable. O sea, no podemos salirnos de ahí, ¿no? Entonces, y estos criterios de aceptación ya deben estar conversados, ¿no? O deben estar acordados, ¿no? Para evitar también todo tipo de confusión. Lo que decíamos en veces anteriores de que tenemos que mirar la misma película, ¿no? Caso contrario, empieza la bola de nieve de problemas y bueno, no es sencillo. Acá tenemos que eliminar en esta fase, ¿no? De famosos criterios de aceptación todo lo que sea ambiguo, hay que eliminarlo, ¿no? Totalmente. Recuerden eso que habíamos dicho, que teníamos que hacer un detalle, ¿no? De elementos que tienen que ver con el proyecto. Bueno, todo lo que sea ambiguo, todo lo que no esté claro, tiene que redactarse de otra forma, a efecto de que no haya ninguna opción o posibilidad de interpretarse de otra forma. Caso contrario, ya me estoy generando un problema a futuro, seguro eso, seguro. No solamente porque ahora la persona que me está dirigiendo o manejando del lado del stakeholder es tranquilo, porque después se puede cambiar, puede haber otra persona. Entonces, necesito sí o sí un marco normativo específico para que no haya ambigüedad y que esté todo claro, que los criterios de aceptación sean realmente claros, claros, claros. Y que por supuesto me garanticen la calidad. Tenemos que establecer estándares que sean conocidos y que podamos realmente medir el desarrollo de la entrega de cada módulo. O sea, eso tiene que estar clarísimo también. Si no, el equipo lo tiene claro porque trabaja siempre de esa forma, pero el stakeholder o el interesado no lo tiene claro. Y no es una buena manera, porque realmente después de ahí viene una catarata de inconvenientes, ¿no? Porque va generando roce innecesario para nada, porque podría estar aclarado, ¿no? La satisfacción del cliente se logra mucho más adecuadamente si tengo claro cuáles son los criterios de aceptación. Por supuesto, una claridad contractual, ¿no? Ni hablar. Fíjense, eh, algunos ejemplos, ¿no? Corrección funcional. El sistema debe procesar correctamente todas las transacciones de inventario de acuerdo con el documento de reglas comerciales. O sea, hay un documento de reglas comerciales que va a generar la empresa que te está contratando y que te dice, mira, esto es así. Entonces vos tenés que generar que la transacción que va a realizar el inventario, en este caso, estamos hablando de una venta de inventario, tiene que cumplir todos esos pasos. O sea, indefectiblemente. Y se detallan y de esa forma vos te asegurás que el software realiza esos pasos y no debes tener ningún inconveniente. Está clarísimo, contractualmente establecido a través de un anexo, que va a ser de reglas comerciales, y por supuesto se vincula a estos criterios de aceptación. Rendimiento, cuestión técnica, ineludible, que por supuesto tiene que estar, ¿no? Recuerdan que habíamos hecho también un listado de reglas que eran necesarias que las tengamos en cuenta para saber
qué es lo que el cliente necesita o quiere, y ahí, acá es donde más se evitan las ambigüedades, ¿no? O sea, los tiempos de carga de la página, por ejemplo, deben ser inferiores a 3 5 segundos, lo que quieran colocar ahí, con tantos usuarios simultáneos. Esto es fundamental, o sea, porque no es lo mismo con 100 que con 1000, sin duda. Entonces, y no todos los clientes están con la capacidad de entender estas cosas, ¿no? No, no, para nada. Entonces, tenemos que aclararlo porque en algún momento puede o no surgir el problema. Y si surge, tenemos que tener una base de que se desarrolló en función de estas especificaciones de rendimiento, ¿no? La usabilidad, los usuarios no deben poder completar el flujo de trabajo principal sin capacitación ni asistencia. Fíjense esto a veces ocurre. Esto es ponerse una mochila importantísima, ¿no? Porque nos estamos cargando con algo de los cuales podemos estar diagramando algo con un montón de buena usabilidad. Estamos cumpliendo todas las reglas de UI UX, ¿no? Experiencia de usuario espectacular, pero nos tocan 5 o 6 personas que, por alguna razón, vienen a contramano con lo normal, la forma de lo hace todo el mundo y no entienden el funcionamiento. Entonces, esto es una cláusula compleja, lo cual debe tener ahí, para mi gusto, ¿no? Una aclaración. Una aclaración. ¿En base a qué, por ejemplo? Yo le agregaría que si el porcentaje de usuarios es superior al 40% o al 50% del total, ¿no? Que está manifestando una disconformidad con la usabilidad, bueno, ahí sí habría responsabilidad del equipo para hacer cambios. Caso contrario, no, tienen que adaptarse ellos. Pero si viene con un 5%, un 10%, un 20%, habría que ver, ¿no? Estamos hablando de que 100 personas lo hacen bien y 20 no les gusta, bueno, estamos con un problema. Entonces, ahí hay un tema que suele traer complicaciones, ¿no? Bueno, en la compatibilidad, también esto también es un riesgo importante, ¿no? Es decir, más ahora con los celulares, ¿no? Colocar que se va a ver en un celular de acá a 3 años, o sea, que tenga 3 años de antigüedad, es complejo porque no sabemos si cuando se analice eso, si no hay que poner la fecha exacta de tal fecha. Porque yo lo analizo dentro de 10 años y quizá ahí sí sea un problema porque hubo un cambio radical en la estructura. Entonces 3 años es un mundo. Entonces hay que tener cuidado con esas redacciones, ¿no? Donde no están completas esas redacciones. Está faltando algo medular, es como vago, como ambiguo, últimos 3 años, ¿no? Porque me puede llevar un problema por la vertiginosidad de la tecnología y los cambios que se producen. Si yo no tengo cuidado, yo no puse una fecha exacta, ¿no? Teléfono superior al 2020, por ejemplo. Ahí sí, listo, me quedo tranquilo. Pero 3 años, en el 2030 van a ser teléfonos superiores al 2027 y no sé qué va a pasar entre el 2027 al 2030. En telefonía, en dispositivos, no sé. Quizá no exista más teléfono y exista un chip y ¿cómo hacemos ahí? Cambió todo. O sea, entonces la aplicación ya va a dejar de ser lo que era, va a tener que ser, manejarse de otra forma, totalmente. Que seguramente se adaptará. Los requisitos mínimos viables, esto también es importantísimo, es otro detallecito, ¿no? Parece mentira, son muchas como tarjetas o fichas que vamos cargando esto de la presentación de los proyectos, ¿no? Pero sin duda, si queremos trabajar y hacer lo que nos gusta y estar tranquilos y no tener contratiempos, es necesario transitar por estas cosas. El requisito mínimo viable es aquello que no puede faltar. ¿Mm? Es algo como básico, ¿no? Ayudan a satisfacer, a dejar claro qué es exactamente lo que les falta. Es como, no sé, que un sistema de gestión de pedidos, bueno, no tenga carrito, qué sé yo, una cosa así, ¿no? O sea, o que no tenga medios de pago, o que, bueno, o que no tenga control de stock. Son cosas como que, bueno, eh, sí o sí, ¿no? Pero bueno, escribirla es lo ideal. Es como las exclusiones, ¿recuerdan? Que hemos hablado de las exclusiones, bueno, lo mismo. Acá estamos ahora ya un poquito más profundos. Cada vez nos metemos un poquito más en profundidad. De lo más general nos vamos metiendo a lo más particular, ¿no? La suposición, gran tema, ¿no? Son aquellas cuestiones que se consideran verdaderas para fines de planificación, pero no están garantizadas, ¿no? Eso siempre va a generar incertidumbre. Por supuesto, debemos documentarlo. Hay que tener un plan de contingencia.
Y bueno, cuando sea posible validarla, hay veces que no se puede. Por ejemplo, el acceso a Internet, un tema, ¿no? Porque por más que el Internet no se corte en 30 días en todo el país, vos podés ir a una localidad que justo en esa zona, en esa franja de la localidad, la mitad de la localidad no tiene acceso. En un momento dado, y no se sabe por qué, y bueno, esto me ha pasado, ¿no? O sea, compleja porque empezás a tener llamados todos de un solo sector y todos clientes del mismo lugar y vos decís, ¿qué pasa? Y le echás la culpa al proveedor y bueno, resulta que no, que toda la localidad tiene internet. O sea que, bueno, una cosa que son estas cuestiones técnicas, ¿no? Complejas, ¿por qué? Porque, bueno, son cuestiones que van en frecuencia. O sea, hoy el Wi-Fi tiene interferencias importantes de todo tipo. Bueno, hay un montón de frecuencias, de ondas de frecuencia que están volando por todos lados. O sea, hay demasiado comunicacional, ¿no? Entonces, como que estas cosas no podemos asegurarlas o tener la ingenuidad de que todo va a estar bárbaro siempre. No. Puede haber un momento en que el sistema te juega una mala pasada y uno de los componentes que tiene que ser vital para que ande todo en ese momento, que es casualmente una conexión a Internet, no funciona. Bueno, ahí tenés dos pasos. O lo escribí y el cliente ya tiene que saber que ese momento, esa hora o esas 2 horas o lo que sea que estés en Internet no va a poder trabajar. O bien tenés que hacer la parte básica de consumo de recursos sin conexión a Internet. Es decir, los clientes van a poder grabar los datos en el dispositivo, el dispositivo se alerta que no tiene internet, lo avisa al usuario, los graba internamente y después al momento que hay internet lo subirá. Bueno, es un desarrollo aparte de eso. Eso no es sencillo de hacer ni sincronizar, o sea, eso se debe planificar porque es un desarrollo importante aparte, ¿no? Y que para que funcione bien tiene que ser testeado, hay unas cuantas cositas en el medio. Entonces, es fundamental de que eso esté aclarado. La suposición, temita que trae cola siempre, ¿no? Parece que nunca serían lo suficiente las que uno por ahí tiene en cuenta. Las restricciones y cómo vamos a poner límites, ¿no? A cuestiones específicas. Por ejemplo, bueno, acá la diferencia que tenemos con las suposiciones es que son cuestiones fijas esto. O sea, no es que no las conocemos, sino que existen, ¿no? Por ejemplo, el límite del presupuesto. Se evita, ¿no? El plazo. O sea, ¿cuál es el plazo máximo de entrega, ¿no? Tiene que estar eso. O si voy a hacer una web y una aplicación, bueno, el plazo máximo de la web, el de la aplicación, bueno, es diciembre y la aplicación en marzo, bueno, o al revés, ¿no? Bueno, esas cosas son la migración, cuándo la migración, bueno, y todo va a depender también, siempre hay que acordarse de que el cliente también tiene su parte. O sea, yo me comprometo a hacer la migración en noviembre, la entrega de la web en diciembre, y la aplicación en marzo, pero siempre recibiendo la colaboración adecuada del cliente, porque si el cliente me demora con los requisitos necesarios para puesta en marcha, o no tengo los datos, o no puedo hacer la limpieza de datos porque no los tengo a tiempo, bueno, todo eso obviamente se va corriendo, ¿no? Se va corriendo. Eso hay que tener cuidado. Este tema de las suposiciones y las restricciones van muy de la mano porque conviene hablarla ya de entrada, ¿no? En ese momento. Porque después agregarlas cuando ya está en marcha toda la charla es complejísimo. Es muy complejo porque se hace demasiado grande el tema. Entonces es preferible colocarlas a nivel general de entrada, efecto de estar tranquilo con eso. Cuáles son los plazos, cuáles son los presupuestos, bueno, todas las cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las suposiciones que vamos a saber? Este tema de Internet es fundamental. Es una decisión política que tiene que tener el interesado del desarrollo de decir, bueno, no, sí, me quedo sin internet, listo. O hago el doble, tengo que hacer la grabación local y después la subida, que bueno, eso tiene un costo extra, no es así nomás. Y por supuesto, también va a depender de la forma en que se haga eso, va a depender de la cantidad de dispositivos que lo soporten. Todo tiene su vuelta en ese aspecto. ¿Algún ejemplito de lo que estamos charlando? Suposiciones, los usuarios tienen conocimientos básicos de informática. Bueno, este también es un tema, ¿no? Estamos pensando que
Bueno, ahora hay una amigabilidad increíble que, bueno, que hace 3 o 4 años que, bueno, viene en aumento, ¿no? Hay una amigabilidad total con el usuario promedio, ¿no? Pero, no sé, me piden una aplicación para, no sé, un colegio de escribanos, por ejemplo, un colegio de agrimensores, que tiene 500 usuarios en toda la provincia, o 7.000 o 10.000 en varias provincias o en todo el país, qué sé yo, ¿no? Ahí puedo tener un problema importante. ¿Por qué? Porque son conjuntos de personas los cuales vienen generalmente de larga data dentro de la profesión y no todos han hecho una actualización del manejo de herramientas tecnopedagógica o bueno, también con la parte académica lo mismo, o técnicas directamente, tecnológicas. Esa cuestión es fundamental, ¿no? El cliente proporciona los datos a tiempo, bueno, es lo que le decía, ¿no? Bien. Los servidores ya están disponibles. Cuestión también. Suele pasar, ¿no? Nunca están disponibles. Las API de tercero. O sea, nosotros estamos seguros que vamos a usar tal o cual, eh, no sé, por decir algo, maquetador de Bootstrap, por ejemplo, no sé, usar una librería de jQuery. Bueno, hay tanto. ¿Eso conviene pensar que va a estar siempre disponible o conviene hacer una copia propia del proyecto? O sea, sin duda. Sí, no vamos a perder las actualizaciones, pero por lo menos hasta acá, lo que yo desarrollo con esta versión, bueno, sé que va a ser mía, lo tengo. Son de uso público, pero muchos linkean directamente al recurso. Y es un tema. Y si no, lo tiene que saber el stakeholder, ¿no? Porque si no es un problema tuyo, exclusivo, del desarrollador o del equipo, ¿no? Tema fundamental. Los requisitos permanecerán estables, bueno, una locura, porque frente al dinamismo de hoy es imposible escribir algo así, ¿no? Pero de hecho, bueno, se hace. Y restricciones, bueno, entrega en tal tiempo, 10 semanas, 2 meses, bueno, lo que sea. Se usa solo tecnología de código abierto, bueno, cuestión enorme también, ¿no? Equipo limitado a 3 desarrolladores, presupuesto de tanto. Debe cumplir con las regulaciones GPDR, que tiene que ver con todo el tema de manejo de datos personales, privacidad. Esto es a nivel mundial. Tiene base en Suiza, en Alemania. Ahora se agregó todo el tema de manejo del LLM, o sea, de los modelos de lenguaje de la IA. Fueron uno de los primeros, el GDPR. Bueno, cumplir con eso hay que tener mucho tino, ¿no? Prudencia, porque son esquemas pesados, los cuales, bueno, hay que saber, hay que realmente saber. Yo en ese caso le pediría exactamente con qué puntos hay que cumplir, porque, claro. ¿Y hasta cuándo? Porque cumplir con eso significa que si pasan 10 años y resulta que el GDPR hizo 50 actualizaciones legales dentro, yo estaría obligado a cumplir con todo eso. Y muy cuidadoso tiene que ser esta parte, ¿no? Realmente. Bueno, hice un versus ahí, ¿no? Suposiciones versus restricciones. Eh, las suposiciones, bueno, son eso, son posiciones. Pueden no ser, ¿no? Pueden ser falsas, ¿no? Hay un riesgo, bueno, va a haber internet siempre, bueno, ponele, ¿no? Es un riesgo. Van a necesitar planes de validación, porque si no, como esto que digo, ¿no? Ver si se puede rescatar de otra forma la solución, es decir, bueno, no hay internet, hago un plan, un puente ahí que grabo localmente y después lo subo. Y van a involucrar siempre factores externos, o sea, cosas que no tengo control, o sea que es una suposición, ¿sí? Tiene su cuestión. Las restricciones, por el contrario, son fijas. No negociable porque bueno, ya está, ya lo puse, son 10 meses, son 2 semanas, 5 años, bueno, ya pongo establecido. Es conocido de antes, o sea, desde que lo pacto ya lo conozco y debe ser acordado. O sea que fíjense que hay una contraposición importante entre una cosa y otra y por ahí se tienden a mezclar estas cosas. Si no se estudia esto, si no se sabe exactamente por dónde va cada vía, cada cuestión, puede prestarse a confusión. Entonces la persona cree que porque vos por una cuestión X, de que el cliente no te entregó en su momento
la requisitoria o la API o lo que sea que le correspondía entregarte, porque era un negocio que lo tenía que hacer él, y vos te estás retrasando una semana, entonces ya mezcla el retraso semanal, que, no que es una restricción, que no tiene nada que ver con una suposición, con que no previmos que si no había internet tenía que subirse automáticamente cuando haya, o sea que el dispositivo debía grabar localmente, cuando eso nunca se habló, ni siquiera fue una suposición. Se tiende a mezclar, por eso tiene que aclararse cada punto, ¿no? A efecto de evitar ese tipo de problemas. ¿Por qué presentar un proyecto? Esto es importante trabajar en el equipo y esto es interno. O sea, ¿por qué lo presento a mi equipo el proyecto? ¿Por qué? Porque lo practico. ¿Sí? Voy a ver cómo comunico claramente mi visión sobre el tema. Obviamente tengo retroalimentación de mis pares de mi equipo, ¿no? Que hacen de partes interesadas en ese momento. Practico las habilidades de comunicación profesional. Siempre es fundamental la simulación, ¿no? Para ver cuáles son algunas lagunas, algunos problemitas que tenga el proyecto, ¿no? Fundamental. Eso sirve mucho porque ahí ves ya está todo, ¿no? Ya está todo claro y por supuesto los integrantes hacen la pregunta decisiva a efecto de que, bueno, si realmente estamos preparados para que el proyecto pase por la prueba que va a pasar, ¿no? Que es una prueba de alta lupa, ¿no? De parte de los stakeholders para ver si realmente estamos bien dentro del esquema. Y aquí está hay un detalle que, bueno, no es que tenga que ser exactamente así, porque, bueno, puede haber diferencias, pero componente esencial de una propuesta, esto o más debería ser, ¿no? Sería como de base. Tengo que tener una descripción general del proyecto, saber que sea precisa, sea un título y realmente algo bien claro de lo que estoy construyendo, nada extenso, sino claro. El problema que pretendo solucionar, abordar, los objetivos, cuáles son los objetivos exactos, el alcance, que es lo que está incluido y excluido, esto es lo que vimos, ¿no? Clase pasada. Las partes interesadas, ¿no? Realmente bien claro quiénes son, cómo están involucradas y cuáles son los esquemas de control que van a tener cada uno de ellos. Las suposiciones y restricciones, por lo que acabamos de ver, limitaciones y condiciones que van a afectar al desarrollo, y los famosos criterios de aceptación. Realmente esto es fundamental. Con esto estoy cubierto de un montón de cuestiones y puedo trabajar tranquilo, digamos. Esto es lo importante. Formato de presentación de estas cosas, bueno, presentación verbal o grabada, hoy se usa mucho grabado en video, ¿no? 5 o 7 minutos, lenguaje claro, conciso, bueno, obvio, ¿no? Que tenga fluidez, que haya un equilibrio, si van a hablar dos o tres personas, que también sea equilibrado la participación. Todo esto al efecto de generar aplomo, confianza, seguridad, ¿no? Realmente lo que se está comprando. El documento escrito que va a acompañar a eso es totalmente recomendable, no es que sea una exigencia, pero es totalmente recomendable, ¿no? Que sea un documento escrito que sea siguiendo los esquemas de la presentación audiovisual, pero más extenso, para que tenga más opciones de expansión de la persona que está interesada en profundizar algo, ¿no? Bueno, acá hay unos pequeños consejos, o sea, claridad y brevedad, el equipo que participe equilibradamente, como dijimos, evitar todo lo que sea técnico, ya lo habíamos hablado también esto, de acuerdo, era fundamental que no nos metamos en cuestiones tecnicistas porque no ayuda para nada ayuda, ¿no? Tenemos que tratar de mantener la charla lo más tranquila posible y por supuesto todo eso va a generar la proyección de confianza, que es lo único que se necesita aquí. O sea, la confianza se construye a medida que avanza un paso y el otro y por supuesto después tiende a ser eterna, una vez que pasan estas enormes barreras, ¿no? Después tiende a ser eterna la confianza en el equipo de desarrollo, porque el equipo de desarrollo termina conociendo el corazón de la empresa, ¿no? Realmente todo pasa por el sistema. Una actividad de presentación grupal, para que lo analicen tranquilos, plegables. Bueno, estas imágenes más que nada son sugestivas para que se complete un poco con el trabajo grupal al que le estoy pidiendo, porque tienen que ver más que nada con esta parte de la colaboración de equipo, ¿no? Conociendo cuáles son todas las reglas a las que está sometido este esquema del desarrollo del proyecto, es fundamental la parte del equipo, ¿no? Sin duda, porque tiende a generar
friccione generalmente el trabajo en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque se trabaja con gente, porque hay intereses contrapuestos, porque del lado de los stakeholders siempre aparece alguien más. O sea, es una cuestión que viene por ahí, ¿no? O sea, siempre que hay un encargue de un proyecto al tiempo, los proyectos realmente son de 6 meses a un año, o sea, cualquier proyecto mediano tiene eso, ¿no? Hay más largos, obviamente, más grandes. Pero tienen etapas, yo por eso me gusta tanto el tema de las ágiles y las etapas, y que bueno, que al mes ya los usuarios finales y el stakeholder, desde el primero hasta el último, puedan meter mano, tener su demo, bueno, creo que es medular, fundamental, ¿no? Para que todo vaya por buenos caminos. Así que bueno, esto son las recomendaciones para lo que es la presentación de un proyecto. Toda esta cuestión a tener en cuenta la vamos sumando en las clases anteriores, que bueno, vamos agregando como tarjetas de recomendación necesarias para el éxito de la presentación, desarrollo, por supuesto, y puesta en marcha de los proyectos. Así que eso es todo hasta ahora y hasta la próxima. Muchas gracias.